Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero hablarles de Zazen, de Katsuki Sekida. Sekida puede considerarse como una especie de puente entre lo clásico y lo moderno, ya que a veces en el estudio del budismo zen nos topamos con nombres que son remotos, a veces legendarios y otras veces técnicos, casi inalcanzables, pero Sekida no es uno de ellos, ya que ante todo fue un hombre moderno, fue maestro, practicante, pensador, pero también profesor de inglés, traductor y pues obviamente un agudo observador del funcionamiento de la vida y de la mente humana. Nació en 1903, en plena era Taisho, una época de cambios culturales e influencias occidentales que no dejaban intacto ni siquiera el budismo tradicional. A diferencia de muchos maestros zen que se formaron directamente en monasterios desde jóvenes, este autor vivió una vida más híbrida. Fue profesor de inglés durante décadas, lo cual le dio una visión bicultural muy rara para su tiempo. No solo dominaba el inglés, sino que lo comprendía. Eso lo volvería más adelante un puente vivo entre la tradición budista japonesa y el lector occidental. Pero pues no tenemos que tampoco asumir que al tener esta biculturalidad, pues no practicaba el zen de forma rigurosa. Al contrario, sino que era un discípulo del maestro Kon Yamada y recibió la transmisión dentro de la escuela Sambo Kyodan, una de las ramas del zen que más énfasis ha puesto en integrar la experiencia del despertar con la vida cotidiana moderna. En ese sentido, ese autor encarnó una de las preguntas claves de su tiempo. ¿Es posible alcanzar la claridad o la iluminación en medio del ruido del mundo moderno? Para él la respuesta fue un rotundo sí, pero con una condición: la práctica del zazen debe ser profunda, sincera y meticulosa. Quizá la mayor aportación de Sekida al mundo moderno es su enfoque preciso, casi científico, del zazen. Tiene un libro muy conocido que es El entrenamiento del Zen, Métodos y Filosofía, que fue publicado en 1975. Y a diferencia de otros libros del Zen o del budismo, no es un tratado místico como tal, ni un poema espiritual, ni una colección de historias sobre koans, sino que es un manual de entrenamiento mental y físico, escrito de hecho con un cuidado neurocientífico, pero manteniendo el corazón de los monjes. Por lo tanto, Katsuki pues también se propuso explicar cómo funcionan el zazen, no en términos vagos o idealistas, sino con un lenguaje accesible, hablando de músculos, respiración, conciencia, energía. Su concepto de samadhi respiratorio también es una de sus grandes contribuciones, ya que plantea que la respiración no solo acompaña al estado meditativo, sino que puede conducirnos a él. Por medio del control y observación atenta de la respiración, se puede entrar en un estado de concentración unificada donde el sujeto y el objeto se funden y la mente puede mirar su propia raíz. En palabras de este mismo autor, nos dice que el zazen es una forma de experimentar con tu propia vida. El laboratorio es tu cuerpo, el microscopio es tu atención. Con estas ideas, pues el autor no abandona la tradición zen, pero sí la traduce al lenguaje que la mente occidental puede entender sin perder esa profundidad. Hablaba de sensaciones, de niveles de conciencia, de tensiones mentales, y lo hacía con una claridad que lo convirtió en un maestro accesible sin sacrificar la exigencia espiritual. Otra cosa que distingue a ese autor es su rechazo al romanticismo del zen. No estaba interesado en proyectar una imagen exótica ni en hacer del zen una moda. Al contrario, creía que la práctica debía ser desmitificada, traída a la realidad cotidiana del practicante moderno. Y no necesitabas estar en un monasterio, decía, pero sí necesitabas una práctica constante, disciplinada y lúcida. El autor no prometía iluminación súbita ni experiencias místicas al primer intento. Hablaba del Zen como un entrenamiento, una disciplina casi artesanal. En este libro y en otros más insiste mucho en la postura, la respiración, la observación del pensamiento, y nos recuerda que muchas de las visiones, voces o sensaciones extrañas que surgen en la meditación no son realmente iluminación, son proyecciones mentales. El verdadero despertar no es un fuego artificial, sino una luz clara y estable que brota del silencio sostenido y consciente. Este autor fallece en 1987, pero su legado ha crecido, pues en lugar de desvanecerse. Su enfoque ha influido en generaciones de practicantes del Zen en Occidente, y sus libros son una referencia obligada para quienes buscan comprender no solo el qué, sino el cómo del Zazen. Su visión se ha vuelto muy valiosa hoy
Creo que cuando vivimos ahora saturados de, pues, de información, de estímulos, falsas promesas de bienestar rápido, frente a eso creo que este autor nos recuerda la vía lenta, silenciosa, pero exigente y profundamente transformadora. No fue un gurú ni una celebridad, fue solo un artesano de la conciencia, alguien que observó su mente con paciencia y enseñó a otros a hacer lo mismo. El Zen no es una religión en el sentido dogmático, es una forma, pues, de vida lúcida, y esa lucidez se entrena como se entrena el cuerpo, día tras día, respiración tras respiración. Nos mostró que la práctica Zen no es una evasión del mundo moderno, sino una forma de habitarlo con claridad y compasión. Y nos enseñó que el despertar no es un truco ni un mito, sino una realidad posible. Si uno está dispuesto a sentarse, respirar y mirar, pues obviamente vamos a alcanzar la iluminación después de cierta práctica. Y tras esta breve introducción de la vida de este autor, de Katsuki Sekida, quiero, pues, hablar un poco de Zazen. Pueden encontrar más sobre la vida en la introducción, en la amplia introducción del libro. Se habla más sobre la vida. Este libro, la verdad, me encantó cuando lo vi. Finalmente encontré algo que explique cómo se practica el Zazen. No es tan fácil encontrar un libro que esté como bastante completo para practicarlo. Pero antes de entrar de lleno en el libro, quiero hablar un poco sobre lo que es el Zen. El Zen es es una escuela budista que surgió en la India, originalmente con el nombre en sánscrito de Dhyana, o Dhyana, que significa pensar o meditar. Se extendió por China con el nombre de Chan, y pues ahorita en japonés ya se traduce al Zen, debido a las pronunciaciones. Actualmente la filosofía Zen es una corriente popular en el mundo occidental y abarca diversas prácticas y doctrinas. El aspecto más importante del Zen es la práctica de la meditación profunda e intensiva, o lo que es lo mismo que es el Zazen. La posición del cuerpo se considera fundamental en esta actividad, y la posición ideal es la del loto completo, que es sentado con ambos pies apoyados uno en el muslo opuesto. Los que tienen poca flexibilidad pueden practicar Zazen en la posición de medio loto, de rodillas o simplemente sentados en una silla, con los ojos entreabiertos, entrecerrados. Las manos se mantienen en el regazo con los dedos superpuestos y los pulgares tocándose. Y una vez que el practicante ha alcanzado la postura adecuada, se realiza la meditación Zen, controlando cuidadosamente la respiración, enfocando los ojos en un punto situado a más o menos 1 o 2 metros de distancia y despejando la mente de todo pensamiento ajeno. Más concretamente, los pensamientos aleatorios se perciben, se reconocen, pero se dejan ir, y luego la mente vuelve a centrarse en nada en particular. Tras un tiempo, esta práctica desarrolla la capacidad de centrar la mente en determinados conceptos, cuestiones como los quants, cierta filosofía. Los quants son preguntas o afirmaciones diseñadas para desafiar la lógica y provocar una comprensión más profunda en términos, pues, no tan lógicos o ilógicos. Los quants suelen ser paradójicos realmente o en apariencia sin sentido, lo cual permite también pensar más en esas ideas, como cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo, o si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie que lo escuche, hará el ruido. O sea, no tiene que tener una respuesta lógica, sino que nos permiten pensar más allá de lo que nuestra mente es capaz de comprender a primera vista. Y la mayoría de los fans tienen una respuesta correcta, generalmente aceptada, que incluye una larga serie de preguntas de seguimiento para asegurarse de que el estudiante esté comprendiendo realmente la cuestión. En otras palabras, los koans están pensados para generar comprensión, no una respuesta como tal. El aprendizaje también en el budismo Zen suele darse bajo la dirección de un maestro experimentado, y esta relación maestro-discípulo es clave en la transmisión de la sabiduría espiritual. Aunque en algunas versiones modernas y occidentalizadas del Zen, este aspecto puede estar menos enfatizado. Y dicho esto, podemos entonces hablar, ahora sí, de este libro. Que actualmente, pues como dije antes, vivimos en una época saturada de estímulos, de información, de urgencia. Frente a esta corriente vertiginosa, la propuesta del Zazen o meditación sentada pues parece casi una herejía: detenerse, sentarse, observarse, disolver el yo.
Me encantó encontrarme realmente con este libro, ya que, como dije, habla de la técnica. Dedica 3 o 4 capítulos sobre cómo explica las posturas, la respiración, básicamente la fisiología en sí de cómo es la meditación. Pero no se limita en eso, sino que también pues habla de la filosofía, de la psicología, un poco de espiritualidad. Lo llega, creo que a cientificarizar. Logra ser científico un poco en la parte del Zen, un poco con un método, una metodología científica. Entonces también es muy, muy analítico. Es un manual técnico, pero también una guía psicológica para poder practicar el Zen en la actualidad, en la modernidad. Entonces, esa exploración totalmente va a abordar 4 ejes fundamentales. Algo que muy importante es el vocabulario técnico que articula la experiencia del Zen, la vivencia del Kensho y la postura del cuerpo como vehículo del despertar y el uso de los koans como catalizadores de transformación, algo muy importante. Uno de los aportes más notables para mí es la terminología, ya que pues, es muy importante comprender el vocabulario a la hora de leer este tipo de libros. Es cierto que lo hace a un público accesible, pero no es un libro como tal introductorio. Entonces quisiera nada más comentar un poco pues, la gramática o el vocabulario. Primero que nada, pues el zazen, que es literalmente meditación sentada. Es la práctica del zen. No es meditación en el sentido común de la palabra occidental, sino una forma de estar que apunta a la no dualidad entre sujeto y objeto. Habla del yoriki, que es el poder de la concentración, una energía mental refinada que surge de la práctica constante del zazen. Y Sekida lo describe como la energía que permite estabilizar la mente hasta el punto de penetrar la realidad última. Ahí viene el samadhi, estados profundos de absorción meditativa. Aquí nos distingue distintos niveles, enfatizando que no son fines en sí mismos, sino estados transitorios que preparan el terreno para el Kensho. Y Kensho significa ver la naturaleza esencial. Es la intuición súbita y directa de la vacuidad del yo. El autor insiste en que el Kensho no es una experiencia mística sentimental, sino una reorientación radical de la conciencia. Nos habla del hara, el centro físico y energético del cuerpo, localizado en el abdomen inferior. En la tradición japonesa, el hara es el asiento del yoriki, que es el fundamento del equilibrio tanto corporal como espiritual. Y obviamente este vocabulario no es ornamental, no es japonés, así como pensar que es algo único del japonés, sino que es algo técnico, transformador y que no tiene una traducción tal cual pues, al español o al inglés. Por lo tanto, hace mención y explica estos conceptos antes pues, de empezar a usarlos a lo largo del texto. Después el autor parte de una afirmación bastante importante, que la meditación del Zen comienza en el cuerpo. No es un estado mental abstracto, sino una práctica concreta que se ancla en nuestra postura. La posición sentada, con la columna erguida, la respiración controlada y la atención en el hara, en el centro vital bajo el ombligo, constituye pues, el inicio de la transformación realmente. Y pues esto nos aleja realmente de las lecturas místicas. El Zen no es evadir la realidad ni alcanzar un éxtasis suprasensorial. Es en cambio una disciplina del cuerpo y mente. La atención a la postura no es un capricho ritual, sino una pedagogía para lograr esos estados. Uno de los grandes, pues para mí, méritos del libro es su detallada atención a la postura. No solo describe cómo sentarse, sino explica por qué el modo de sentarse afecta directamente el estado mental. Habla de la espalda recta, del mentón levemente retraído, la lengua tocando el paladar también. Esos detalles tan finos se explican e incluso trae imágenes, si es que las encuentro, de cómo es que tienen de cómo uno tiene que sentarse. Habla de esas figuras, habla de cómo no debe sentarse, porque incluso te habla de que te puedes lesionar por el tiempo prolongado que uno va a estar en esa posición. Entonces, de ahí pasan a hablar de la respiración, un poco de la fisiología, algo un poco más científico de cómo funciona la voz, la respiración, las cuerdas, cómo pasa por el diafragma, pues cómo los pulmones se van inflando, cómo van expulsando el aire. Entonces no es una forma de hablar místicamente de la energía, sino una forma fisiológica de hablar de el ki, de esa energía, de cómo respiramos y cómo exhalamos, de cómo convertimos pues cierta caloría, pues, cierta energía en caloría, en calor, etc.
Entonces, no es solo un modelo de relajación, la meditación, sino un modelo de concentración, donde el objetivo es penetrar en la conciencia profunda, disolver las barreras del ego y permitir que la mente se haga transparente. De ahí que habla un poco del conteo, para poder concentrarnos únicamente en la respiración, que es lo más importante en el zazen. Entonces pasa después a hablar un poco de psicología. Anticipa en este caso elementos que hoy la neurociencia estudia bajo el nombre de atención plena o metaconciencia, ya que para él pues la respiración es la vía de acceso al yo verdadero, a esa concentración plena. Y luego toca algunos temas interesantes que me gustaría, quizás en otro video, ahondar sobre cómo se conectan un poco con el psicoanálisis. Y bueno, uno de los conceptos más centrales del Zen también es abordar el tema del Kensho, o sea, tener una maestría del Kensho, el momento de vislumbrarse de la verdadera naturaleza del ser. O sea, no es un logro en el sentido occidental, no es una iluminación permanente, sino un instante en que el sujeto ve directamente y sin intermediarios que no hay un yo sólido que se separe del mundo. El autor insiste en que el Kensho o Kensho no se busca con deseo, se cultiva con práctica y llega sin aviso. Por ello dedica una buena parte del libro a describir el Kensho, no como una meta lejana o ideal romántico, sino como una posibilidad real cuando la práctica se realiza con intensidad y claridad. Por lo tanto, el Kensho no es un estado permanente, no es el final del camino, sino es el inicio del verdadero entrenamiento. Una vez que lo tienes que seguir practicando para poder obtenerlo una y otra vez. De esa forma, el Kensho no es un evento psicológico, es un evento psicológico donde uno se percata por primera vez del propio self, del propio sí mismo. Y ese evento pues, es radical, ya que a través del zazen, el practicante pues, se encuentra consigo de una manera que desarma toda la narrativa previa. El yo como entidad sólida se revela como una construcción. Lo que queda entonces es una conciencia sin centro. De esa forma se señala que este momento no es necesariamente dramático, puede ser sutil, casi imperceptible de hecho, pero con algunos efectos duraderos. El mundo se revela tal y como es, sin separación entre el observado y el observador. No hay iluminación metafísica en el sentido grandilocuente, sino es un ver claro. Eso es básicamente la iluminación para el zazen. ¿Y cómo también podemos llegar a eso? Pues a través de los koans. Un intelecto que va más allá del pensamiento lógico. A diferencia de otras guías, aquí se adentra también el trabajo de los koans. Los koans, esas preguntas, como ya mencioné, paradójicas, pues son instrumentos diseñados para frustrar la mente lógica. Se entiende que el problema no es pensar, sino identificarse con el pensamiento. El Zen no es anti-intelectual, es anti-apego. El Koan, bien practicado, desarma las estructuras rígidas del pensamiento discursivo y abre la experiencia directa. El Koan, en la tradición Rinzai, Zen Rinzai, es una herramienta para quebrar la lógica conceptual. Y de aquí pues, se nos introduce a varios Koans clásicos y los analiza desde una perspectiva, pues, no desde la perspectiva esotérica, sino como dispositivos para entrenar la mente a soltar el pensamiento discursivo. Entonces nos muestra el koan no como un acertijo, sino como un espejo que devuelve al practicante la imagen de su propia mente atrapada en el dualismo. Resolver un koan no es comprender algo nuevo, sino olvidar todo lo que ya se sabía. Por lo que se requiere pues, mucha atención, mucha práctica del zazen, y la mente debe estar afilada como una espada, así lo dice, sin permitir que estos conceptos se adhieran. Entonces, pues creo que es más importante y distingue, de esta forma, pues el autor distingue varios niveles de la mente, una conciencia superficial, una reflexiva, una subconsciente. Introduce varios términos y explica cómo la mente puede autogenerar engaños incluso dentro de la práctica espiritual. Aquí el texto de hecho llega a dialogar un poco con Freud y Jung. No los nombra como tal, pero se entiende por los conceptos de los que habla, en la profundidad del inconsciente, la resistencia al cambio, la proyección del ego. Y todo esto está en juego en el zazen. El zen, en ese sentido, no es una vía espiritual, sino una forma de psicoterapia que en su momento pues, fue radical en su momento. Por lo tanto, esas enseñanzas pues no se quedan solamente en el cojín donde uno se sienta a meditar, sino que es una
técnica descontextualizada, es un modo de estar en el mundo. La práctica del Zen transforma la relación con el tiempo, con los otros, con la muerte. La verdadera prueba del Zazen no es en el dojo, sino en la vida cotidiana, en cómo caminamos, cómo respondemos al conflicto, cómo habitamos el presente sin aferrarnos a expectativas. En ese punto, el autor se alinea con Dogen, con la práctica haz lo que hace la iluminación, es lo que nos da la iluminación. El Zen no es una filosofía ni una religión en el sentido dogmático, es una experiencia que se va aprendiendo a través de la disciplina. Es una invitación profunda y metódica a vivir esa experiencia. No ofrece atajos, no endulza el camino, pero sí ofrece una guía honesta para quienes están dispuestos a atravesar el fuego del silencio, algo que actualmente estamos sufriendo. Si uno persevera, puede alcanzar la iluminación. Y es algo que creo que es muy importante actualmente, cuando todos buscamos soluciones rápidas, soluciones inmediatas, donde el ruido de las redes sociales, el ruido de la gente, de la calle, del hacer cosas rápidos, de ser productivos, de estar generando, de ser tú una empresa, eso nos olvida de lo que realmente somos. Somos humanos y a veces requerimos el silencio, requerimos apartarnos, requerimos que nuestra mente también se vaya pues relajando, y a veces nos olvidamos lo que tenemos adentro nosotros mismos. Entonces debemos mirar quiénes somos y qué estamos pensando. Hay pensamientos que hay que dejar pasar y poco a poco iremos pensando en la nada. Nos iremos relajando, nos iremos pues abriendo nuevas perspectivas. De esa forma el yo, el ego, se va a ir desvaneciendo. Y entonces va a ser sutil, como aquí dice en el libro. La iluminación puede ser un flashazo. Podemos encontrar iluminación de forma sutil, no va a ser como en las películas, en las caricaturas, en la romantización del Zen, o de ese tipo de meditación budista también, en el que uno se ilumina, empieza a flotar, empieza a hacer mil cosas. No. La iluminación puede ser sutil e inmediata, rápida. Y así como llega puede irse. Y no porque uno haya alcanzado la iluminación una vez quiere decir que se va a mantener iluminado, sino que si una vez la alcanzaste, quiere decir que la vas a perder. Y tienes que volver a practicar, tienes que ser disciplinado para seguir alcanzando la iluminación una y otra vez. Y ser iluminado no quiere decir que uno va a ser inmortal, que uno va a ser perfecto, que uno va a ser, que va a tener todas las respuestas del mundo, del universo, de la vida. Ser iluminado quiere decir entonces que nosotros ya nos vamos a dar cuenta de quiénes y quiénes somos, de nuestras limitantes, de aceptar que el mundo es imperfecto, de que no lo podemos cambiar, pero con otra perspectiva, una perspectiva de amor, de compasión. Vamos a poder ver el mundo tal y como es, esencialmente, en su esencia. Como decía en otro video que hablé de Daisetsu Suzuki, que habla del Zen y la cultura japonesa, a veces el ser iluminado es nada más ver sin juzgar. Generalmente siempre vemos el ejemplo clásico del Zen es: veo una planta, veo una flor, veo unas hojas, veo un colibrí, veo un ave, y empiezo a juzgarla. Ah, qué bonito color, es que ese color brilla mucho, es que le empiezo a dar adjetivos y le doy adjetivos a todas esas cosas. Ya estoy juzgando al momento de darle adjetivos. La iluminación es ver tal cual es. Eso es la iluminación, y eso es ver el mundo tal cual es. Muchas gracias por esta recomendación del Zazen, y los veré en la siguiente recomendación, resumen, crítica u opinión o apuntes de psicoanálisis, lo primero que llegue. Hasta la próxima.